Y ahora vamos a construir nuestro circuito de memoria para nuestro lenguaje de escalera FST. Vamos a partir de manera semejante como lo hicimos previamente con la lógica digital. Vamos a decir, van a existir dos elementos de entrada. Entonces, nuestra entrada, la 0.0, que va a ser de igual forma extensión. Y como comentario, botón de extensión. Entonces, va a ser nuestra primera entrada. Damos otro doble clic y defino otra input y la 0.1 y es retorno. Okay. Y retorno, botón de retorno. Retorno. De igual forma, lo que necesitamos acá para ver, una vez que veamos las relaciones entre las entradas, es una salida. Tenemos por sintaxis una O, output, la 0.0. Y esta me va a dar salida extensión. Salida XT. Entonces, cuando se cancela esta salida, pues ya sabemos por ser válvula monostable que pues eso se interpreta como un retorno. Salida extensión. Entonces, señal de salida. De salida de extensión. Vamos a ver, vamos a pasar a nuestro diagrama de escalera. Entonces, vamos a traer nuestros shortcuts. Así están. Siempre se me van de la vista. Entonces, colocamos un peldaño y pues vamos a... Recuerden, acá ya sea lo que sea botón, sea sensor, sea una salida. Entonces, a todos esos, cuando son una entrada, aquí los conocemos como contactos. Contactos en serie, contactos en paralelo. Acá están. Y cuando estamos interpretando el elemento como salida, acá tenemos una bobina, un coil. Y estas son nuestras salidas. Pues también pueden mandar salida a contadores, salidas a temporizadores. Esos van a ser más adelante. Entonces, pues, nuestros elementos básicos, contactos y bobinas. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, yo, si tengo un contacto de mi botón de extensión, o sea, una entrada 0.1, y vean, le aparece aquí su comentario, botón de retorno. No es el 0.1, es el 0.0. Si tengo botón de extensión, pues lo que vamos a ver como resultado es nuestra output 0.0. Señal de salida de extensión. Ok. Entonces sabemos aquí, si enviamos entrada input 0.0, entonces se acciona output 0.0. Pues ya esa es el control directo. La forma en la cual aquí podemos construir una memoria es de la siguiente forma. Y es muy semejante a lo que hicimos con FluidSim, con el módulo digital. Entonces, tomar
la propia salida como otro elemento de entrada. Y entonces acá solamente coloco el cursor sobre el contacto. Y a ese contacto le pongo otro contacto en paralelo. Es otro contacto en paralelo. Si decimos que es nuestro output 0.0, ya está funcionando al estar aquí en paralelo con el botón de extensiones, o la señal de botón de extensión, o cuando ya se encuentre la señal de extensión, van a mantener la señal de salida, la señal de extensión. Por lo tanto, tenemos el funcionamiento de memoria. Entonces, esto ya mantendría al momento de presionar o recibir la señal de extensión, ya mantendría extendido nuestro cilindro. Pues como quedamos aquí, la dificultad es que esto se queda así en abstracto, no tenemos cómo simularlo. Entonces, al interpretarlo, tenemos que hacerlo de esa forma. Entonces, manda señal de salida y esa propia señal de salida, al igual como lo hicimos en el módulo digital, se utiliza como la propia señal alternativa para retener la energía. Y pues esto nos mantiene nuestro sistema funcionando en extensión. Pero como toda memoria, pues lo que necesitamos acá es borrarla. Entonces, para tener una memoria con prioridad de paro, entonces siempre aquí puedo decir, si me coloco sobre un contacto y coloco otro contacto, vean que aparece un contacto en serie. Entonces, depende de dónde quiero la prioridad, dónde voy a colocar ese contacto en serie. Entonces, puede estar en este lugar, puede estar en este otro lugar, o sobre la línea antes de nuestra bobina. Entonces, acá, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que encienda mientras no esté presente la señal de retorno. Y la señal de retorno es la 0.1, input 0.1, botón de retorno. Entonces, como quedamos, la diagonal significa la negación. Entonces, acá nos dice, mientras no presionemos el botón de retorno lo que va a hacer es abrir el circuito. Por tanto, significa, mientras no presionemos el botón de retorno, el botón de extensión o cuando ya esté presente la señal de salida, mantendrán como resultado nuestra señal de salida para el accionamiento del sistema. Por lo tanto, cuando tenga energía nuestro sistema y observemos una respuesta de salida, el sistema se va a apagar cuando accionemos nuestra entrada 0.1, dado que lo que va a hacer es interrumpir en este punto el flujo de energía. Con lo cual, aquí tenemos una prioridad de paro. ¿Ok? Entonces, esta es prioridad de paro. Y acá voy a... mi programa. Aquí para que nos aparezca. Entonces, esto es prioridad paro. Memoria con prioridad de paro. Prioridad de paro. ¿Sí? Entonces,
aquí como es en abstracto, pues así debemos de interpretar los circuitos. ¿Sí? O sea, tenemos que imaginarnos qué va a estar pasando cuando nosotros mandamos las señales. Entonces, ¿alguna pregunta o duda, compañeros? Y bueno, entonces se preguntarán entonces cómo es la memoria con prioridad de encendido. Decíamos, siempre lo que puede cambiar la lógica del sistema es dónde colocamos los elementos. Si el botón de retorno lo quito de este punto y lo coloco en serie con la retroalimentación de la señal de extensión, ¿no? En serie, no en paralelo, perdón. Si lo coloco en serie, entonces, ¿qué pasa? Que nos borra la señal de la input 0.1, botón de retorno. Entonces, no permite que se establece la memoria cuando accionamos el botón de retorno. ¿Sí? Y por lo tanto, esta va a ser una memoria con prioridad de encendido. Entonces, si nosotros presionamos el botón de extensión, vemos por la línea superior que vamos a obtener salida de extensión. Y si no está presionado el botón de retorno, entonces la propia señal de extensión se retroalimenta y mantiene el sistema con memoria. En el instante que nosotros presionamos el botón de retorno, borramos la retroalimentación y por lo tanto se cancela la salida. Pero si presionamos ambos botones simultáneamente, extensión y retorno, no se establece la retención de memoria, pero sí permite el flujo de la señal del botón de extensión. Por lo tanto, acá esta será la configuración para una memoria con prioridad de encendido. Nuevamente, pues esta está en abstracto y lo que tenemos que hacer pues es mientras forzarnos a acostumbrarnos a imaginarnos qué pasaría con las señales. No tenemos aquí la opción de simular. Entonces, dudas en la memoria con prioridad de encendido. Ya tenemos nuestro par de memorias. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces recordemos que hicimos una tercera versión de la memoria. La tercera versión de la memoria también la podemos poner a funcionar aquí. Pues vamos a ver ahora la tercera versión. En nuestro módulo digital utilizamos un relé con enclavamiento, un relé RS. También tenemos esa construcción en FST. Como fue un elemento adicional, debe de definirse aquí en nuestra lista de asignaciones. Y entonces acá voy a cambiarle el título en el comentario a memoria con bandera. Memoria con bandera. Y esta memoria con bandera es equivalente a nuestro relé RS.
Entonces, por lo tanto, necesito declararlo en mi lista de asignaciones. Entonces, el operador es una bandera, una flag. Y va a ser mi bandera la 1.0. Y acá le voy a poner bandera, bandera 1. Bandera 1. Bandera 1. Y a esta le voy a poner bandera para memoria. Bandera de memoria. Ok, ya está aquí. Vamos a ver, quedamos a la izquierda entradas, a la derecha salidas. La salida no tiene que ser propiamente algo que veamos como movimiento. También puede ser el ajuste de nuestras banderas. Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro coil, que va a ser de hecho esta bandera. Va a ser nuestra bandera, la 1.0, bandera de memoria. Pero queremos que funcione como retención de energía. Y sabemos que si solo presionamos por un instante, pues esta bandera solamente da respuesta mientras mantengamos presionado el botón de entrada. Pero tiene una función adicional. Cuando vemos nuestro menú de componentes de escalera, vemos un botón con las letras S, R, D, I. Cuando tenemos una bandera, vemos que tenemos precisamente la definición S, la definición R. La D y la I no son útiles en la bandera, pues son más para los contadores. Y lo que queremos es igual que en el relevador RS, queremos para extensión fijar el valor de la bandera. Entonces, esto va a significar que siempre que presionemos el botón de extensión, la bandera se mantiene en estado set o estado 1. Y a continuación, cuando nosotros vamos a colocar un contacto, vamos a poner una condición aparte, cuando mandemos la señal, la input, la 0.1, ahora la bandera, la misma bandera, la F, la 1.0, bandera de memoria, ahora necesita aquí un reset, o sea, mandarla al estado 0. Y por medio de un control indirecto, en un tercer renglón, según el estado de la bandera, ahora controlamos nuestra salida, output 0.0. Con lo cual tenemos un diagrama de escalera con una función idéntica a la del relevador RS que ya construimos previamente. Acá en el diagrama de escalera, como acabamos de ver, pues tenemos de igual forma versatilidad para construir memorias. Tenemos acá el uso de una bandera como memoria, o sea, no solo un control indirecto, sino que además nosotros podemos fijar el valor de esa bandera. Entonces podemos fijar el valor de la bandera con set y podemos borrar o cancelar una bandera con reset. Y por lo tanto,
lo interpretamos de igual forma. Si recibimos señal de extensión, se enciende la bandera. Si la bandera se enciende, se cierra este circuito del tercer peldaño y tenemos salida de extensión y se va a mantener extendida mientras esté el estado set de F. En el instante que nosotros presionemos el botón de retorno, entonces la bandera pasa a un estado reset o bien estado cero. Y al estar en estado cero, el contacto retorna a su forma normalmente abierta y se cancela la señal de extensión. Lo cual, de igual manera, simplifica de manera significativa el número de componentes necesarios para construir una memoria. Y pues entonces, ¿alguna pregunta que tuvieran? Si hubiéramos puesto a simular estos tres circuitos que construimos, igual la memoria con prioridad de paro, la memoria con prioridad de extensión y ahora la memoria de bandera, se comportarían de forma idéntica a lo que ya tenemos en FluidSim, que pues si lo hacemos como medio ilustrativo, es equivalente a este funcionamiento. Entonces, presionar o enviar la señal 0 nos da extensión y enviar la señal 1 cancela la respuesta de salida. Ya sin memoria, entonces el vástago del cilindro retorna. Entonces, ¿alguna pregunta o dudas de nuestras tres versiones de memoria? No. Entonces, me dicen que no hay dudas. No hay dudas. Y entonces, si no hay dudas, vamos a hacer el equivalente. El equivalente vamos a pasar a FluidSim. Pero ahora con nuestro diagrama escalera de FluidSim. Tenemos de igual forma nuestro cilindro. Queremos hacer nuestra memoria. Tenemos a Y1.
Acá está nuestro diagrama. Tenemos el par de botones pulsadores. El par de botones pulsadores. Aunque si lo hacemos solamente con elementos Fluid Sim, necesitamos relevador, pero este es un relevador normal. Con ello, pues vamos a ver la forma alterna. Entonces traemos relevadores y pues realmente esto se va a parecer más a una forma vertical de los circuitos que ya hemos hecho previamente. ¿Cómo le vamos a llamar? Este pues va a ser nuestro botón de extensión. Tenemos nuestro botón de retorno. Nuestro relevador de alguna forma toma el lugar de la entrada, nuestra input 0.0, y acá vamos a tener nuestra input, la 0.1. De tal forma de que acá tenemos nuestras señales con contactos de obturador. Tenemos nuestra input, la 0.0, y nuestra input, aunque también recuerden está el contacto normalmente cerrado. Contacto normalmente cerrado. Entonces acá. Cerrado. Y voy a tomar un tercer relevador auxiliar, que va a ser nuestra O de output, la 0.0. Entonces vean cómo lo vamos a construir. Y aquí voy a poner un obturador de output 0.0. Y pues por lo tanto este es nuestro input 0.1. Vean que la que voy a construir aquí es una memoria con prioridad de paro. Entonces, ¿qué significa? Si doy botón de extensión, tengo señal y 0.0. Construyo la línea principal y genero la energía en el relevador de salida 0.0. Si tomo un contacto de ese relevador de salida 0.0 del output, viene siendo un coil, y lo conecto en paralelo a el contacto de energización, vean que nada más porque está en forma horizontal, pero tengo nuevamente la configuración de memoria. Con ello, pues acá tenemos nuestro equivalente en Fluid Sim. Y pues siempre que tenemos uso de relevadores, pues ya tenemos una notación aquí en esta sección, equivalente con la que tenemos en nuestro diagrama de escalera FST.
Ahora, pues lo único que nos hace falta es tener precisamente nuestro contacto normalmente abierto con respuesta de 0.0, de output 0.0, para ahora sí enviar la respuesta de salida a un solenoide. Y este solenoide es Y1. Y con esto, pues acá concluyo nuestra memoria de memoria con prioridad de paro. Entonces lo ponemos a simular. Entonces si damos botón de extensión, se energiza la input, o aquí mi relevador 0.0. En nuestra configuración, entonces se envía energía al relevador de output 0.0 y esa propia señal o ese contacto de ese relevador se utiliza para retener la energía. Al estar energizado, por lo tanto, un contacto de ese relevador de output 0.0 mantiene energía en la bobina Y1. En el instante que yo mande el pulso de retorno, se energizará el input 0.1, que como aquí está normalmente permitiendo el flujo, al energizarse, lo que va a hacer es abrir este circuito, el cual se desenergiza nuestro relevador de salida, output 0.0, y vemos el movimiento de retorno. Por estar colocado después de esta unión, entonces tenemos prioridad de retorno. Si mantenemos presionado extensión, pero presiono retorno, debe de retornar. Hasta que libere retorno, vuelve a extender y retiene memoria. En cuanto de retorno, nuevamente retorno. Entonces, de igual manera, si queremos que sea prioridad de encendido, entonces acá tenemos la línea principal, bajamos a la segunda línea el contacto de apagado y ahora tenemos memoria con prioridad de encendido, con lo cual en nuestra simulación de extensión está nuestra memoria. Si doy retorno, se borra la memoria, pero si tengo presionado el botón de retorno y doy extensión, debe de extender, porque es la línea superior la que alimenta la señal de salida. Si quito la señal de extensión, pues debe de retornar mientras esté presionado el botón de retorno. Como quedamos, tiene prioridad de encendido esta memoria, porque a pesar de mantener presionado retorno, de todas formas podemos dar instrucción de extensión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? Entonces, para concluir este bloque, pues bueno, ya tenemos nuestras construcciones de memoria y entonces podemos decir lo siguiente. Si nosotros aquí lo que estamos identificando es esas similitudes entre FluidSim y FST, algo que podemos hacer para hacerlo aún más similar es lo siguiente.
vamos a extraer nuestros componentes de relación exclusiva con contactos y bobinas que nada tengan que ver con los elementos físicos. Pues los quitamos. Entonces, por un lado podemos tener nuestros componentes de conexión física y en otro circuito nuestra interpretación lógica de funcionamiento, con lo cual quedamos. O sea, si nosotros queremos hacer un circuito FST y queremos verificar su validez, entonces